Hola, mi nombre es Jesús Alberto Oliva Ramírez, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. El siguiente video es para atender al tema de la unidad 5 del capítulo 10 de correlación y regresión de la materia de estadística inferencial 1 a cargo del maestro Juan Morales. A continuación vamos a hablar acerca de los problemas de correlación y regresión y para esto pues, nos vamos a centrar en esos capítulos. Por lo tanto, dan inicio al capítulo 10 en el 10-2 de correlación de los ejercicios de las páginas 530 y 535 de los ejercicios 4, 5, 6. Nos pregunta acerca de los conocimientos estadísticos y pensamiento crítico, y para el ejercicio número 4 habla acerca de la pérdida de peso y correlación. En una prueba del programa Weight Watchers se registran los pesos de 40 personas antes y después de someterse al régimen. Supongamos que los pesos antes y después dan como resultado un valor de R de 0.876. Por lo tanto, existe evidencia suficiente para sustentar que los pesos antes y después, la afirmación de que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después. El valor de R indica que el programa es eficaz para bajar de peso. ¿Por qué? Pues bueno, de acuerdo a los datos que tenemos aquí y en base a lo que nos está cuestionando el ejercicio, tenemos que hacer uso de la tabla A6 del libro de estadística, el cual nos ayuda a interpretar si el valor de R es absoluto y se denota con cierta nomenclatura, donde en el cual nos dice que si este valor excede, pues se concluye que hay una correlación lineal, si no de lo contrario, pues no existe suficiente evidencia para sustentar una conclusión. Aquí en este caso, para esta cantidad de las 40 personas, nos está dando un resultado, un valor de R de 0.87. Si nos vamos directamente a la tabla, nosotros podemos evaluar que alrededor del valor de los 40 tenemos .312 y tenemos .402. Por lo tanto, como resumen podemos deducir que el valor de R, de en base a la muestra de las 40 personas, que es de 0.876, es mayor que el valor crítico de 0.312 de acuerdo a la tabla A6. Por lo tanto, podemos decir que sí existe suficiente evidencia para sustentar que la afirmación que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después del programa realmente son eficaces para bajar de peso. Ahora, para el ejercicio número 5, nos pregunta acerca de la basura desechada y el tamaño de la familia. Para este caso, en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de la basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Para esto se utilizó Minitab para calcular el valor de coeficiente de correlación lineal, que da 0.758. De acuerdo a este resultado, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Para esto, volvemos a lo mismo, a nuestra tabla A6, donde nos dice que si el resultado sobrepasa al valor absoluto de R, por lo tanto podemos concluir que existe una correlación lineal, de lo contrario no existe. Yéndonos a la tabla para la cantidad de personas y la cantidad de familias, que en este caso pues son 62 hogares, vamos a relacionar este valor a lo largo de la tabla en el valor de 60 y 70, que para 60 pues está más cercano al 2.54 y 3.330. Por lo tanto, como el valor que resultó de previamente con el uso de Minitab, que nos resulta 0.758, se puede deducir que es mayor al valor crítico de 2.254 o 2.236, los cuales se centran en esta posición. En este caso se deduce y se dice que sí existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación de acuerdo lineal con la basura desechada y el tamaño de las familias de estos 62 hogares. Ahora, para el ejercicio número 6, donde nos habla acerca de las estaturas de madres e hijas, se midieron las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija, y al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija, se encontró un coeficiente de correlación lineal de 0.693 según datos del National Health Examination Survey. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal
entre las estaturas de las madres y las de las hijas. Para esto, de igual manera hay que explicarlo. Entonces volvemos al mismo concepto, a nuestra tabla A6 de los valores críticos de coeficientes de correlación. Si el valor absoluto de esta R se encuentra por encima del valor de R absoluto, se concluye que es una correlación lineal. Por lo tanto, de lo contrario, podemos decir que no tiene una correlación lineal. Si nos vamos directamente a la tabla para la cantidad de gente a la cual fue examinada, podemos decir que este valor, de acuerdo a lo que nos menciona del par de los 8 pares, este nos dice que el valor está en un punto 707 y un punto 834, pero como el valor nos dice que es de 0.693, este valor es menor que el valor crítico. Por lo tanto, de acuerdo a la literatura y a la teoría que nos muestra el libro diferencial, nos puede decir que esto no tiene suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que exista una correlación lineal de acorde a estos datos, ya que puede ser por falta de evidencia que ayude a sustentar esta afirmación de que no existe una correlación lineal entre la estatura de la madre y la estatura de las hijas de estos pares. Ahora, para el ejercicio 10.3 de la regresión de los ejercicios de las páginas 547 a la 551, el ejercicio 6, 8 y 18, nos menciona los siguientes ejercicios para el número 6, que es las estaturas de madres e hijas. Por lo tanto, al obtener una muestra de las 8 pares de madres e hijas, se midieron las estaturas en pulgadas y el coeficiente de correlación nos dio 0.693. Y la ecuación de regresión es igual a y igual a 69.0 menos 0.0849x, donde x representa la estatura de la madre, según datos del National Health Examination Survey. Por esto, la estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Para esto, calculemos la mejor estatura predicha de una hija y si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Bien, para este dato, de acuerdo a lo que tenemos aquí en nuestra tabla, estamos a que de 8 pares de las madres e hijas nos vamos a hacer referencia a la tabla A6 de los valores críticos del coeficiente de correlación de R. Entonces, el criterio para poder definir este valor, pues vamos a considerar que se utilizan predicciones solamente si el coeficiente de correlación lineal indica que existe una correlación entre las dos variables. Por lo tanto, para este caso del resultado, como nos da que es 0.693 para la cantidad de los 8 pares, que de acuerdo a la tabla nos dice que es 0.707, no es menor a ese valor crítico. Por lo tanto, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación previa de acuerdo al ejercicio. Y el valor de regresión del valor de y igual a 69.0 menos 0.0849 no puede ser usada para realizar las predicciones debido a lo anterior, con lo que sin importar la estatura de la mejor predicción de la estatura media de las madres, aunque sea 63.1 y la estatura media de las hijas de 63.3 pulgadas, aún así no se puede afirmar esta correlación. Ahora, para el ejercicio número 8, en las estaturas y pesos de las supermodelos, se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos. En este caso serían Alves, Averman, Hilton, Dyer, Turlington, Hall, Campbell, Massa y Hume. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es igual a y igual a 31.8 más 1.23x, donde x representa el valor de la estatura. Para este caso, la media de las 9 estaturas es de 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es de 117 libras. Para este ejercicio nos pregunta cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mida 72 pulgadas de estatura. Pues bueno, volviendo al mismo concepto del ejercicio anterior, usamos la ecuación de la regresión para hacer predicciones únicamente si el coeficiente de R nos permite o indica que existe una correlación lineal entre las dos variables. Y para eso, pues volvemos a hacer relación al valor de la tabla A6 de los valores críticos de coeficientes de correlación. Como nos dice que son 9 supermodelos, consideraremos el valor en valor de n
y este valor de n nos dice que es 0.666. Pero el valor del coeficiente de correlación dentro del ejercicio nos menciona que es de 0.360. Por lo tanto, como 0.360 es mucho menor al valor crítico de 0.666, R no es mayor. Por lo tanto, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que exista o tenga un indicio a que sea una correlación lineal y asimismo con un valor de regresión. Por lo tanto, asimismo el valor de y igual a 31.8 más 1.23x no puede ser utilizado para realizar predicciones, ya que sin importar la estatura de la mejor predicción del peso o el peso sea igual a 117 libras, no existe esta indicación para que podamos afirmar esta respuesta. Ahora, para el ejercicio número 18, donde nos habla acerca del tamaño de casinos y ganancias, nos pregunta lo siguiente. De acuerdo a los datos, calculemos el mejor monto de las ganancias predicho en millones de dólares, considerando que el casino Trump Plaza tiene un tamaño de 87,000 pies cuadrados. ¿Qué diferencia hay entre el resultado y las ganancias reales, que son de 65.1 millones? Bueno, para esto vamos a considerar el tamaño y las ganancias. Estos valores están dados en los pies cuadrados, entonces por lo tanto si tenemos el tamaño y las ganancias, pues vamos a poder relacionar el valor de lo que tenemos a continuación. Entonces, dando seguimiento con los datos que tenemos aquí previamente ya establecidos por el ejercicio y haciendo uso de Minitab, vamos a poder obtener los valores de la correlación y asimismo predecir si realmente estamos dentro o estamos fuera. Para estos valores nosotros ya tenemos aquí previamente cargados los resultados. En este caso nos vamos a ir al número 18, el cual lo tenemos previamente aquí. Y vamos a empezar a desarrollar el ejercicio de tal manera que expliquemos el paso a paso de cómo llegar al resultado final. Entonces, para este ejercicio nosotros lo que tenemos va a ser lo siguiente. Vamos a eliminar esto que previamente ya se había elaborado y vamos a seguir el paso a paso de lo que ya teníamos. Bueno, aquí tenemos las variables de tamaño y ganancia, lo cual nosotros ya los tenemos aquí previamente también, que son de 160, 227, 140, así sucesivamente. Para las ganancias y para el tamaño serían los 189, 157 y 140. Aquí ya tenemos nuestros valores ya capturados. Entonces, siguiendo parte de la guía visual de lo que ya tenemos aquí para llegar al resultado, vamos a irnos a estadísticas básicas y posteriormente nos vamos a ir a correlación. Estadísticas básicas y nos vamos a ir a correlación. Una vez estando aquí, vamos a elegir nuestra variable. En este caso tenemos que elegir las dos variables que nos sugiere aquí el problema, que son tamaño y ganancias. Entonces, dentro de esto vamos a colocar tamaño y ganancias y vamos a seleccionar el método de correlación de Pearson y vamos a representar los valores de P. Por lo tanto, le damos a aceptar y Minitab va a empezar a realizar el cálculo necesario. Muy bien, bueno, entonces, continuando con la actividad, estamos hablando que tenemos que irnos a estadísticas básicas, nos vamos al apartado de correlación y seleccionamos las variables como ya lo habíamos predicho, que es tamaño y ganancia, y nos vamos a la correlación de Pearson y representamos los valores de P. Ya con nuestra pantalla completamente limpia, le damos a aceptar y este es el valor que nos resulta con nuestro valor de correlación, el cual nosotros previamente ya lo tenemos aquí ya identificado para poder darle un mejor flujo y seguimiento al desarrollo del problema. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Esta información nosotros lo vamos a relacionar a través de nuestra tabla A6 de los valores críticos de coeficiente de correlación. Como tenemos la cantidad de 7 datos registrados, nosotros nos vamos a la relación del valor de n igual a 7 y vemos que esto tiene un valor de r de 7.54. Por lo tanto, en nuestro análisis de relación aún estamos un poco bajos. Pero vamos a evaluar aquí con la valor de la predicción para saber qué otros resultados podemos obtener, y para esto nos vamos a ir a estadística, regresión y a predecir. Y en este caso, como lo que queremos predecir son las ganancias en relación al tamaño del Trump Plaza,
pues vamos a elegir la cantidad máxima que nos sugiere aquí, que son los 87.000 pies cuadrados. Y para eso, pues vamos a hacerlo en Minitab de igual manera. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, vamos a seleccionar estadísticas, regresión, y nos vamos a ir a predecir. Y en este caso vamos a seleccionar nuestro valor de la ganancia, vamos a seleccionar ingresar valores individuales, y en este caso nuestro valor individual pues va a ser el de 87.000 valores. Entonces vamos a ponerle 87.000 pies cuadrados. Aquí nosotros podemos seleccionar nuestro nivel de confianza, por lo tanto lo vamos a dejar en 95. También podemos configurar qué tipo de resultados queremos obtener, como la ecuación de regresión y la tabla de predicción, así también como los tipos de almacenamiento, si queremos establecer límites de confianza o no, y también el tipo de modelo que queremos desarrollar de acuerdo al término que queremos establecer, en este caso para el tamaño. Entonces, una vez elaborado esto, le damos a aceptar y empieza a trabajar a Minitab con las predicciones y nos da nuestra ecuación de regresión, donde tenemos que y es igual a 69.9 más 0.44.3 del tamaño o el valor de x. Este resultado lo que nos está arrojando es lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta que nuestro ajuste se basa en este resultado que tenemos de aquí y ya lo tenemos previamente capturado acá. Entonces, con el tamaño de la correlación y asimismo de las predicciones, observamos que el valor de 0.0445 es menor al valor crítico de lo que nos sugiere nuestra tabla A6 de los valores críticos de coeficiente de correlación. Por lo tanto, al no ser mayor, podemos decir que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que hay una correlación lineal entre estos datos. Y asimismo, los datos no producen un buen modelo de regresión, lo cual nosotros ya teníamos previamente establecido, lo cual nos dice que y es igual a 0.443.8x, que x representa el tamaño, más 63.9. Si esto nosotros lo sustituimos matemáticamente, obtenemos el siguiente valor, donde nos da un resultado final de 38.582.4 y por lo tanto este resultado está muy por debajo de las ganancias reales de acuerdo al tamaño de los pies cuadrados del problema. Ahora, vamos a cerrar Minitab y continuamos con el siguiente ejercicio. Ahora, para la variación en intervalos de predicción, en el ejercicio páginas 557 y 560 del ejercicio 9, 11 y 16, aquí tenemos una interpretación de los resultados de un programa de cómputo, donde nos remitamos a los resultados del Minitab que se utilizaron de acuerdo a los datos paralelos de los pesos en libras de 32 automóviles. Y en este caso se consideran pues, los siguientes valores. Además de que los datos muestrales pareados, se dieron indicaciones de que se usara un peso de un automóvil de 400 libras para predecir la cantidad de combustible consumido en una carretera. De acuerdo a estos datos de Minitab ya previamente elaborados, en el ejercicio 9 nos solicita que utilicemos la información de la pantalla para determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Y en este caso nos da una advertencia donde tengamos cuidado en identificar de manera correcta el signo del coeficiente de la correlación. Por lo tanto, considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carreteras son equitativos. Pues bueno, para esto vamos a tomar los siguientes datos y nos dicen que tenemos un valor de ajuste de 27.028 y asimismo también un tipo de ajuste de correlación de 0.497 con un intervalo de 95% de confianza. Ahora, para este ejercicio vamos a tomar en cuenta nuestra tabla A6 para determinar en base a los 32 pares de datos y la correlación que estamos obteniendo si tenemos alguna regresión, y así mismo también podemos predecir los valores en base a mediante una ecuación. Por lo tanto, para poder calcular la correlación de Pearson, vamos a tomar en cuenta el ejercicio número 9, el cual vamos a considerar desde estadísticas básicas, nos vamos a ir a la correlación y vamos a considerar el peso y la carretera de acuerdo a este ejercicio.
Entonces vamos a localizar el archivito para poder tomar la información de este problema. Muy bien, entonces localizando el archivo vamos a considerar el 10.4.11, el cual es el ejercicio que también vamos a tomar en cuenta en el siguiente paso. Vamos a considerar tomando los mismos datos de lo que ya teníamos previamente, los 32 datos de los autos. Entonces, de acuerdo con Minitab, para este caso nos vamos a ir a la parte de estadísticas básicas y asimismo al apartado de correlación. Entonces, seleccionando parte de estos datos, el dato que vamos a elegir nosotros es la relación del peso contra la carretera, ya que es lo que nos está pidiendo en este caso para la cantidad del combustible que se consume en este tipo de análisis. Entonces, considerando el peso y la carretera, vamos a seleccionar la correlación de Pearson y asimismo presentar los valores de P. Entonces, dándole a aceptar, aquí obtenemos el siguiente valor de la correlación, donde nos da menos 0.886, bueno, 806. Esto de aquí nosotros obtuvimos el resultado, aquí exactamente el mismo, el cual nosotros ya lo habíamos anotado previamente para poder continuar con el análisis. Entonces, de acuerdo al valor de este tipo de análisis, nos preguntaba si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los pesos de automóvil y las cantidades de combustible que consumen en carretera tienen una correlación entre estos dos campos. Pues en realidad sí, ya que el valor de 0.806 valor absoluto es mayor que el valor crítico de 0.361 y de 0.335, los cuales ya teníamos previamente aquí identificados para poder hacer relación a la tabla de A6 de los valores críticos de coeficiente de correlación. Entonces, al hacer mayor este valor que el crítico, se puede decir que aún así siendo el valor negativo, R es negativo porque las cantidades de consumo de combustible en carretera disminuyen conforme el peso del automóvil aumenta. Por lo tanto, este hecho demuestra que se tiene una pendiente, una recta de regresión a la tendencia negativa. Por lo tanto, como el valor crítico de R está dentro de estos valores y el valor de P es igual a 0, entonces se puede decir que sí existe evidencia suficiente de tal manera para sustentar que el consumo de peso carretera tiene una correlación lineal entre estas dos variables y el consumo también pues, de su combustible en este medio. Ahora, continuando con el mismo ejercicio, ahora nos pregunta si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Supongamos que existe una correlación lineal entre peso y el consumo de combustible de la carretera, lo cual fue el dato previo que ya habíamos analizado. Entonces, para este caso, al tener una correlación lineal, ahora podemos sacar nuestra predicción y evaluar a través de Minitab si realmente cuál es nuestro consumo aparente de lo que tenemos en nuestro mejor consumo de combustible a lo largo de la carretera. Para esto nos vamos a ir al apartado de regresión, estadística, regresión y predecir. Entonces, si nos vamos a estadística, regresión y predecir, nosotros vamos a seleccionar el valor de la carretera, ya que lo que nos interesa saber es el consumo de combustible a lo largo de este medio. Y para este caso vamos a ingresar los valores individuales, lo cual nos dice que tenemos un peso de 4.000 libras. Entonces le damos a aceptar. Y el resultado que nos entrega es lo siguiente. Nos entrega la siguiente ecuación de regresión lineal, que es y igual a 0.0589 de peso menos los 50-50. Y en este caso nos dice con un ajuste de 27, 0.275. Estos valores ya los tenemos aquí previamente capturados. Por lo tanto, al saber que existe una correlación lineal, y tener una predicción con un ajuste a casi hasta un 95% de relación de tolerancia, podemos decir que tenemos este ajuste certeramente a esta relación. Por lo tanto, nuestra respuesta de consumo en la carretera
podemos decir que es de 27.028 millas por galón, de acuerdo a que estamos manejando unidades americanas. Ahora, para el ejercicio número 16, vamos a cerrar el mini tab para poder trabajar con el siguiente ejercicio. Nos menciona acerca del calentamiento global y nos dice que a continuación se presentan las concentraciones de CO2 en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Earth Policy Institute. En esta relación de los dióxido de carbono tenemos las siguientes cantidades de datos y asimismo sus temperaturas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos registrados. Por lo tanto, en relación a los datos que ya previamente nos da el ejercicio o el libro, pues vamos a tomar en cuenta el ejercicio número 16, el cual nosotros ya lo tenemos aquí previamente cargado, y vamos a realizar el paso a paso de cómo explicar estos resultados obtenidos. Aquí tenemos que hacer un comparativo, por lo tanto, al tomar en cuenta estos resultados, vamos a tomar nuestras temperaturas y vamos a seguir el paso a paso tal cual como lo describimos aquí a continuación. Nos vamos a ir al apartado de estadísticas, regresión, regresión y ajuste de modelo de regresión. Entonces, para este dato, nos vamos a regresión, regresión y ajuste modelo de regresión. Aquí lo que tenemos que definir es bien qué queremos analizar en particular. Queremos evaluar las concentraciones y las temperaturas para los diferentes años. Entonces, como nos habla de cuestión de temperatura y el incremento del CO2, pues podemos decir que nuestra respuesta va a estar relacionada a la temperatura y el predictor que nos va a dar esta tendencia pues son las cantidades de dióxido de carbono. Entonces, por lo tanto, una vez seleccionando los valores de temperatura y los valores de CO2, vamos a darle a aceptar y esto nos va a entregar el siguiente análisis particular, el cual nosotros ya lo tenemos previamente ya ajustado en nuestra gráfica, tal cual como lo tenemos aquí. Entonces nos dice que nuestra regresión va de 0.3986, 0.3986, tenemos un resumen del modelo, el cual se resume a un valor de S de 0.11, tal cual lo tenemos aquí, y aquí nos dan nuestros coeficientes y nuestra ecuación de regresión, que para nuestro caso sería lo más importante. Entonces, de acuerdo para dar una respuesta a la pregunta anterior, vamos a considerar que la variación explicada con una regresión de acuerdo a estos datos nos dice que es de 0.3986 y para la variación no explicada, que lo cual nos marca el margen de error, pues vamos a considerar que es de 10.24 de acuerdo al ajuste que se tuvo en este modelo de regresión. Y asimismo, la variación total que existe en relación a las cantidades de CO2 y las temperaturas, pues va de 0.5010, lo cual nosotros lo tenemos previamente identificado aquí. Ahora, el coeficiente de determinación de la R cuadrada nos dice que estamos a un 79.56%, lo cual nosotros lo tenemos como el modelo del resumen. Y el error estándar de la estimación la vamos a encontrar como de 0.113133. Y por lo tanto, aquí tenemos también nuestra ecuación de regresión y podemos decir pues que de alguna manera tenemos unos valores bastante cercanos a lo que nos dice este tipo de análisis. De acuerdo a la aplicación que se le quiera dar, pues los resultados son los que se van a determinar de acuerdo al investigador. Ahora, para la pregunta 10.5 de las regresiones múltiples, en los ejercicios de las páginas 567 y 570 del ejercicio 14 y 15, vamos a considerar lo que nos dice el ejercicio para poder retomar y realizar los ejercicios previamente ya explicados para que los usuarios que hagan uso de este video pues puedan entender cómo solucionar el problema. Entonces, para el ejercicio número 14 de la predicción de las ganancias brutas en las películas, debemos remitirnos a un conjunto de datos de 9 del apéndice B y determinar la mejor ecuación de regresión de este caso en particular, donde las ganancias brutas de las películas que estamos hablando en millones de dólares sea la variable de respuesta Y
Para ello, vamos a ignorar la clasificación MPAAA, porque es la mejor ecuación. Pues la pregunta nos dice que la mejor ecuación es adecuada para predecir las ganancias que obtendrá una película, y si tiene sentido combinar variables de predicción, para esto hay que elaborar el análisis. Bueno, para esto vamos a abrir el ejercicio número 10.5.14, que es del apéndice B. Aquí ya lo tenemos cargado con los datos. Y vamos a hablar acerca del ajuste de modelo de regresión para poder determinar si el conjunto de los datos nos ayuda a tener una ecuación adecuada. Entonces, para ello vamos a eliminar el análisis previo y antes elaborado, y de acuerdo a los datos pues tenemos el presupuesto, las ganancias, la duración y la calificación. Entonces, de acuerdo a este ejercicio nos vamos a ir a la regresión y ajuste de modelo. Estadística, regresión y ajuste de modelo y regresión. Como el problema nos dice que el valor de Y es las ganancias, entonces vamos a centrarnos en la respuesta al valor que queremos tomar en cuenta, que es la ganancia. Y posteriormente vamos a seleccionar lo que es el presupuesto. Vamos a seleccionar la duración y la clasificación y le vamos a dar a aceptar. Una vez estos datos ya previamente obtenidos, nos dice que nuestra regresión tiene un grado de libertad de valor de 3 y tiene un ajuste de 22, 63, 71. Y esto lo podemos ver claramente aquí en esta parte del ejercicio. Asimismo, como un resumen del modelo de un 66.54%, el cual lo tenemos previamente aquí identificado. Y tenemos también la ecuación de la regresión, la cual se centra en este tipo de configuración. Entonces, para ello, de acuerdo a lo que obtuvimos con Minitab, vamos a empezar a darle respuesta a este problema. De acuerdo a los datos que se obtuvieron y que analizamos del apéndice 9 con los 9 datos, podemos decir que la ecuación de la regresión de la ganancia se representa como esta ecuación que está aquí, la cual nosotros obtuvimos de menos 1.1 más 1.428 presupuesto menos 1.020 de duración más 22.10 por la clasificación, lo cual significa que esta ecuación de regresión nos da también este tipo de ecuación identificada donde x1, x2 y x3 representan el presupuesto, la duración y la calificación. El valor de la R cuadrada es de 0.633, lo cual lo tenemos previamente identificado en este punto. Y también tenemos un valor de P de 0,0, lo cual nos dice que sería mejor realizar un análisis de regresión tomando en consideración menos variables, ya que tenemos ganancia, presupuesto, duración y clasificación. Y esto, a su vez, pues al tener con estas tres variables no se obtiene una buena ecuación para poder obtener una ecuación de regresión más fácil. Por lo tanto, es mejor seleccionar las variables que tengan mayor relación con la información de que se está buscando para obtener. Si hablamos de las ganancias, probablemente esto puede determinarse por el presupuesto o puede determinarse también por la duración o puede determinarse por la calificación, pero tendría que ser de manera individual de acuerdo al estudio que se quiere evaluar, ya que si le metemos mucho más variables, más compleja se va a hacer la ecuación. Ahora, para el ejercicio número 15, vamos a cerrar el ejercicio en Minitab y nos habla acerca de los rendimientos de los automóviles. Para esto nos vamos a remitir al conjunto de datos 16 del apéndice B y determinar la mejor ecuación de regresión, donde el consumo de combustible en la carretera, de acuerdo a millas por galón, sea la variable de respuesta Y. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento, o en este caso la capacidad volumétrica o la cilindrada, utilicemos únicamente esas variables como posibles variables de predicción. Para esto, ¿la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible de la carretera? Pues bueno, vamos a tomar en cuenta el ejercicio número 15, el cual ya lo tenemos previamente aquí ya elaborado con los datos del apéndice B. Vamos a limpiar nuestra pantalla de resultados. Muy bien. Y vamos a realizar el ejercicio. Ok.
De acuerdo a los datos que tenemos ya de Minitab, vamos a cerrar estos campos. Muy bien. Y vamos a considerar lo siguiente. Nos dice que busquemos la mejor ecuación y si esta mejor ecuación es buena para predecir el consumo, pues nos vamos a ir al ajuste de modelo de regresión. Entonces nos vamos a estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. Perdón, es estadística, regresión, regresión y ajuste de modelo de regresión. Y vamos a considerar la carretera como nuestra variable respuesta, ya que lo que nos dice es si existe y determinemos una ecuación donde el consumo de combustible en carretera sea variable respuesta. Por lo tanto, la carretera va a ser nuestra respuesta, nuestro valor de Y nuestro valor que está relacionado a la predicción va a ser el peso, ya que con el peso y la distancia que se pueda tener, pues eso nos va a determinar la cantidad de combustible que se va a consumir. Entonces le damos aceptar y Minitab nos entrega el siguiente resultado. Por lo tanto, tenemos con una regresión con un grado de libertad de 1 y un ajuste de 268.68, lo cual lo podemos corroborar con la información que tenemos acá de este lado, con el análisis de regresión de carretera contra peso. Asimismo, tenemos una R cuadrada de 65.02%. Y aquí tenemos el de 65.02%. También con una ecuación de regresión, tal cual lo que está de 50-50 menos 0.0058 x1 o el valor de peso. Entonces en este caso lo que nos dice es que estamos teniendo la regresión con el valor de carretera y peso, pero también podemos hacerla con la carretera, el peso y el desplazamiento. Entonces vamos a identificar cuál es la diferencia que tenemos con la cantidad mayor de variables. Agregamos también lo que es el desplazamiento, le damos a aceptar y vemos la diferencia que nos da. Aquí tenemos los siguientes datos. Tal cual nos dice que tenemos un ajuste en la regresión de 275, lo cual lo tenemos previamente identificado aquí, con un 66.72% de R cuadrada en el resumen del modelo, lo cual lo tenemos aquí identificado. Ahora, con los datos elaborados en relación a carretera peso y carretera peso desplazamiento, podemos determinar que la ecuación de regresión carretera peso desplazamiento, que es igual a 47.9 menos 0.044 x1 menos 0.82 x2, que determinan el peso y el desplazamiento, se tiene el valor más alto de R ajustada, la cual es de 0.64, la cual la tenemos previamente identificada en esta operación. Entonces, y el valor de P es más bajo de 0, por lo tanto, en este caso se considera que sería mejor utilizar la ecuación de regresión de carretera peso, como mencionábamos anteriormente. Mientras más variables le coloquemos a nuestro modelo, probablemente se haga mucho más complejo y se pierda la correlación que existe entre cada una de las variables. Por lo tanto, aquí al tener solo dos variables podemos tener una correlación más directa y nos ayuda a poder determinar un valor ajustado con menos variación. Entonces, para este caso, sería mejor utilizar la ecuación de la regresión de carretera peso y asimismo poder considerar que nuestra R cuadrada ajustada es de solo 0.639. Y esto es poco menor a lo que es 0.644 en nuestra tabla de correlaciones de R. Por lo tanto, es mejor utilizar una ecuación de regresión con menos variables de predicción como lo estábamos mencionando anteriormente. Ahora, para el valor, el problema 10.6 de la elaboración de modelos de ejercicios de la 573, 575 de los ejercicios 2, 10 y 12, nos habla acerca del Superbol y la R cuadrada. Para este caso, al utilizar las cantidades de puntos anotados en cada Superbol desde 1980 hasta el último que se había realizado cuando se escribió este libro, obtuvimos los siguientes valores de R cuadrada para los diferentes modelos. En este caso para un lineal, que es de 0.002, para un cuadrático de 0.082, y un logarítmico cúbico que puede ser de 0.003, un exponencial de 0.005, un potencia de 0.001. Con base a estos resultados, ¿cuál modelo es el mejor?
El mejor modelo es un buen modelo que sugiere los resultados sobre la predicción de la cantidad de puntos anotados en un juego futuro del Super Bowl. Pues bueno, para esta respuesta nosotros podemos hacer uso de Minitab y en este caso también podemos tomar la decisión seleccionando las funciones que den como resultados valores más grandes de la R cuadrada, ya que estas corresponden a las funciones que se ajustan mejor a los puntos de observación. Y el mejor modelo se puede determinar siendo el cuadrático, debido a que la naturaleza de los datos muestrales que se están obteniendo de acuerdo al problema y los diagramas de dispersión que se obtienen a través de él, los datos pueden sugerir una variación de 0.082 y la cantidad de puntos anotados en un juego futuro del Super Bowl puede estar determinado mediante esta variación. Entonces, para poder comprender un poquito más el tema, vamos a tratar de resolver el ejercicio número 10 de las muertes por choques de vehículos automotores. Para esto nos mencionan las siguientes informaciones por cada año, la cantidad de muertes que se tuvieron y el resultado de los choques de vehículos automotores. Para esto debemos de buscar o utilizar el mejor modelo y el segundo mejor modelo con la finalidad de calcular el número proyectado de este tipo de muertes en el año 2010. Para esto nos pregunta si difieren mucho las dos estimaciones. Pues vamos a intentarlo con el modo lineal, el modelo cuadrático y asimismo también con la predicción. Entonces, de acuerdo al ejercicio, vamos a abrir el número 10 y vamos a cargar nuestros datos. Muy bien, vamos a eliminar estos resultados. Vamos a decirle que no. No. Y vamos a maximizar nuestra hoja y vamos a tomar en cuenta los resultados de nuestra pantalla inicial. Vamos a limpiar nuestros análisis ya previamente elaborados. Vamos a maximizar nuestra hoja de cálculo. Vamos a eliminar esta gráfica y vamos a guardar. Ahora, para esto, como lo estábamos mencionando, nosotros lo que podemos hacer es tomar en cuenta los análisis de las regresiones, lo cual ya estuvimos haciendo anteriormente. Podemos hacer estadística, regresión, regresión y ajuste de modelo de regresión. Para este caso, como queremos saber la relación que existe del año contra las muertes que se registraron en cada uno de ellos, nosotros podemos tomar en cuenta como resultado la cantidad de las muertes en relación al predictor de cada de los años que se quieran evaluar. Entonces, para ello, nosotros vamos a seleccionar la muerte y el año para tener una correlación más directa entre estos dos datos. Para esto le vamos a dar a aceptar y vamos a obtener el siguiente resultado, lo cual nos dice que tenemos un análisis de variancia, un resumen del modelo, un coeficiente y una ecuación de regresión. Y estos datos los vamos a poder tomar en cuenta aquí como lo tenemos a continuación. Pero para esto podemos utilizar otra herramienta donde consideramos el modelo cuadrático y el modelo lineal. Entonces, para ello nos vamos a ir nuevamente a la línea ajustada de regresión y nos vamos a ir a las configuraciones. Vamos a irnos a la regresión y la gráfica de la línea ajustada, donde vamos a poder seleccionar entre la opción lineal y el modelo cuadrático y la predicción. Para esto nos vamos a ir primero a la lineal. Entonces, para este caso particular, vamos a seleccionar la respuesta en Y, que son las muertes, y el año codificado. En este caso, vamos a seleccionar muertes y nuestro año. Le damos en nuestra gráfica, seleccionamos que todo sea regular y sean gráficas individuales. Le damos en opciones y determinamos que nuestro nivel de confianza sea de 95. Y en el almacenamiento pues no vamos a seleccionar nada, ya que nos interesa solamente obtener los puros resultados. Le damos a aceptar y vamos a poder ver esta tendencia con este año de codificación.
Entonces, por lo tanto, de acuerdo a la gráfica que estamos teniendo aquí, vamos a poder obtener de las muertes contra el año codificado con la siguiente observación. Vamos a tomar en cuenta de la estadística de regresión con regresión y ajuste de modelo de regresión contra el año del codificado como lo habíamos establecido, y estos son nuestros resultados y esa es nuestra gráfica que habíamos tenido previamente. Entonces vamos a subir un poquito acá y esta es nuestra gráfica de acuerdo a esta cantidad de datos, y esta es la dispersión que existe entre los datos previamente obtenidos. Ahora, de acuerdo al siguiente ejercicio, ahora lo vamos a tomar en cuenta con el modelo cuadrático. Entonces, con este modelo cuadrático nosotros vamos a poder obtener ahora con nuestra regresión y nuestra gráfica de línea ajustada con la forma cuadrática, le vamos a dar a aceptar y vamos a obtener los siguientes resultados, en lo cual nosotros aquí tenemos ya previamente el resultado de lo que tenemos actualmente con este tipo de análisis. Y si nos podemos dar cuenta, nuestra tendencia tiende a ser un poco dispersa aún, pero más cercana a lo que tenemos anteriormente, si nos podemos basar en esta tendencia. Ahora, para la parte de las predicciones, en este caso lo que nosotros vamos a seleccionar es el dato estadístico con la regresión y nos vamos a ir a la parte de predecir. Lo que vamos a predecir en nuestro caso es la cantidad de las muertes por el año codificado. En este caso, lo que nos menciona el resultado es que queremos evaluar el valor de 2010. Por lo tanto, nuestro año codificado, vamos a meterle el 2010, le damos a aceptar y ese es el resultado que nos va a arrojar, el cual nos dice que estamos con un ajuste de 10.005 y esto lo vamos a poder ver exactamente por acá. Entonces, nuestro valor y nuestras tendencias en esta de predicción vamos a tomar en cuenta nuestro estadístico con la regresión y la gráfica de línea ajustada. Vamos a seleccionar el cúbico, le damos a aceptar y vemos que nuestra tendencia se ve un poco más cercana con este tipo de ajuste, pero vamos a determinarlo de acuerdo a lo que nos dice nuestra mejor opción del modelo, de acuerdo al conjunto de datos. Para esto, en la ecuación de regresión lineal del valor de y de igual a menos 840.9 valor de x1 más 47.827 tiene un valor alto más de r, lo cual nosotros lo podemos ver claramente en estos resultados. Aquí tenemos nuestra r de 34, nuestra r de 33 y podemos decir que este tiene un mejor resultado ajustado a los 0.24 y el valor P más bajo de 0.17, lo cual nosotros lo tenemos claramente identificado aquí. Entonces, es mejor utilizar la ecuación de regresión con menos variables de predicción, como lo habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, la ecuación de regresión cuadrática y igual a 53.8 de x2, la cual la podemos identificar claramente en un momento, menos 1262 de x1 más 48.473, donde la x representa el año codificado, tiene un valor de P de 0.434, la cual es este modelo cuadrático que se encuentra aquí visualmente. Por lo tanto, se considera esta como la mejor ecuación ya que es ajustada a 0.11, donde y es igual a 41.748, de los cuales pues tenemos el valor más cercano a lo que considera dentro de los largos para el 2010. Ahora, para el valor número 12 de las muertes de manatís por causas naturales, vamos a hacer un ejercicio muy similar a lo que estamos haciendo previamente y vamos a considerar la tabla donde se incluye el número de muertes anuales de manatís en Florida por causas naturales. Y a partir de 1980, según los datos del Florida Fish and Wildlife Conservation, el mejor modelo es muy buen modelo. En este caso, ¿por qué? Debemos calcular el número proyectado de este tipo de muertes para el 2006. En este caso, el número real de muertes por causas naturales en 2006 fue de 81. ¿Qué diferencias hay entre el número real de muertes por causas naturales y el número proyectado de muertes por causas naturales?
Muy bien, entonces, de acuerdo a la cantidad de los datos que tenemos aquí, utilizaremos el modelo de regresión lineal y el modelo de regresión cuadrática. Entonces, para esto vamos a comparar las muertes contra el codificado. Entonces, vamos a elegir nuestro ejercicio 6.12. Vamos a tomar en cuenta los datos previamente ya elaborados, los cuales tenemos aquí registrados. Vamos a limpiar nuestras pantallas. Muy bien, vamos a seleccionar entonces nuestro análisis de regresión y nos vamos a ir a estadística, regresión, regresión y nos vamos a ajuste de modelo de regresión. Para esto nosotros vamos a seleccionar como resultado lo que estamos esperando, que son las muertes por la cantidad del año. Entonces vamos a seleccionar muertes y vamos a seleccionar nuestro año. En este caso, para nuestro modelo, vamos a determinar en las opciones que son sin transformaciones, y en la codificación vamos a dejar tal cual estándar, vamos a dejar nuestras gráficas determinadas de forma regular, y asimismo también nuestras tablas simples con un almacenamiento normal. Le vamos a dar a aceptar. Muy bien, entonces, continuando con la limpieza del ejercicio y sacando nuestros datos de las muertes por año, vamos a poder obtener el siguiente resultado, lo cual nos dice que tenemos una R cuadrada de 39.30% y asimismo un ajuste en la regresión de 74.85. De acuerdo a los datos que estamos teniendo, aquí tenemos este valor tal cual como lo tenemos previamente elaborado. Ahora vamos a sacar nuestra gráfica de la línea ajustada por cada uno de los modelos. Entonces, para este caso, vamos a sacar nuestra estadística de regresión con nuestra gráfica de línea ajustada y vamos a considerar los valores para el modelo lineal y el modelo cuadrático. Entonces, seleccionando nuevamente el año y las muertes, vamos a considerar el resultado que nos pide y de forma regular, asimismo como un 95% de confianza, le damos a aceptar y nos entrega nuestro modelo de forma lineal en esta similitud, lo cual lo podemos ver claramente aquí con nuestra línea ajustada. Posteriormente, para la parte de regresión polinomial o de parte de regresión cuadrática, podemos seleccionar la forma cuadrática de estadística de regresión y ajuste de modelo de regresión. Vamos a poder tomar en cuenta el valor de la forma cuadrática. En este caso nos vamos a regresión gráfica lineal ajustada y nos vamos a la parte cuadrática, le damos a aceptar y nuestro resultado se va a ver de esta forma en el análisis de regresión polinomial, de esto teniendo una tendencia de los datos en esta forma similar. Y para lo otro vamos a considerar el siguiente modelo con la parte de la línea ajustada. Por lo tanto, al tener nuestra gráfica vamos a poder deducir nuestros resultados y determinar qué es lo que está sucediendo. En la respuesta para este problema, podemos deducir que en la ecuación de regresión lineal de y igual a 2.26, x1 más 1.34, donde x representa el año, esta es la ecuación que tenemos de este lado, aquí la tenemos, tiene un valor de P de 0.01, aquí lo podemos identificar, y su valor de R ajustada es de 0.39, lo cual esto nos puede decir que Y es igual a 62.41, y en la ecuación de regresión cuadrática, la cual tenemos a continuación aquí, nos puede decir que nuestro valor de P es de 0.002 y un valor de R ajustado de 0.379, nos da un valor de Y.88. Por lo tanto, este modelo es el más apegado a un número de muertes naturales que ocurrieron en 2006, de acuerdo a lo que nos dijo que fue el ejercicio de valor de 81. Este es mucho más cercano a esa tendencia. Por lo tanto, nuestro resultado se puede centrar en nuestro modelo de regresión cuadrática como resultado a este problema. Por mi parte, en estos ejercicios la explicación sería todo. A continuación vamos a explicar nuestro proyecto que va en relación a este tema y lo vamos a desarrollar en un momento. Muchas gracias. Bien, ahora, continuando con nuestro proyecto, vamos a hablar del estudio de repetibilidad y reproducción en el sistema de medición RIR
hablando acerca de los temas de la correlación y la regresión, la variación en intervalos de predicción y las regresiones múltiples. Para este caso, en nuestro ejercicio, vamos a atender acerca de los primeros problemas del estudio del GHR, donde vamos a hablar acerca del tema de la correlación. En la empresa donde realmente laboramos, nos pide que la basura desechada y el tamaño de la familia, en este caso que son de las operaciones, nos dice que un estudio realizado en la empresa se obtuvo el peso total en las libras y el material clasificado como scrap desechado a lo largo de una semana de producción. Se registró que el tamaño de la cantidad de operadores por área de 62 líneas de producción pues determinan una cierta cantidad de scrap de material. Entonces, haciendo uso de Minitab con los datos antes mencionados, los ingenieros del área calcularon y obtuvieron un valor de coeficiente de correlación de 0.758. Para esto, lo que nos pide es que, para este caso particular, los ingenieros nos pidieron evaluar si existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso del material del scrap desechado y el tamaño de la cantidad de operadores. Lo que quiere decir es que en este proyecto queremos evaluar qué tanta relación existe con la cantidad de operadores y la cantidad de familias de producto contra el scrap rechazado y la mezcla que existe para estos materiales. Por lo tanto, al momento de evaluar la cantidad de las familias o la cantidad de las líneas de producción, que son 62 entre 60 y 70, podemos decir que el valor obtenido por los ingenieros de 0.75 es mucho mayor al valor crítico de lo que resulta en nuestra tabla de valores críticos de coeficientes. Por lo tanto, se puede decir que sí existe suficiente evidencia para sustentar la correlación lineal entre estos dos datos, la cantidad total de scrap en libras por la cantidad del tamaño de las familias por la cantidad de líneas de producción. Por lo tanto, esto nos dice que debemos de tener un cierto control en nuestras líneas de producción y determinar los controles necesarios para asegurar que el scrap no se incremente debido a esta magnitud de operadores. Ahora, para el ejercicio número 2 de nuestro proyecto, cuando hablamos de la cuestión de regresión, estamos hablando de las dimensiones y los pesos de los pallets de material. Se obtienen las dimensiones en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 pallets. En este caso es un material del mismo modelo, pero unos que van para Japón, otros que van para Estados Unidos, otros que se quedan en México, otros que se van a Corea, unos que se van a Italia, otros que se van a Alemania, España, Argentina y Brasil. Para ello, el coeficiente de correlación que obtuvieron los ingenieros de estas muestras es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es y igual a 31.8 más 1.23x, donde x representa la altura de los pallets por la cantidad del volumen que se pueden enviar a esos países. Ahora, de acuerdo a los datos obtenidos y las muestras que se registraron, la media de las 9 alturas dio 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es de 117 libras. Para este caso, ¿cuál es el mejor paso predicho o el mejor peso predicho de un pallet de material que mide 72 pulgadas de altura? Pues bueno, si nos dice que nuestra ecuación de regresión se determina a través de esto y ya nos da la pulgada, la cantidad media y la media de los pesos y de las alturas, pues para esto vamos a poder determinar de nuestra cantidad de pallets cuánto realmente de nuestro valor crítico de R de coeficiente de correlación deberíamos de tener. Para esto deberíamos de tener de 0.666 y 0.798. Para ello, como tenemos nuestra distancia, si nos están dando un valor muy diferente a lo que estamos obteniendo, podemos decir que para este no existe una correlación lineal, ya que el valor de 0.360, el cual nosotros tenemos por este lado, es menor al valor crítico de 0.666, el cual obtuvieron los ingenieros, según el valor crítico de nuestra tabla. Al ser el valor de R y no ser mayor que el valor crítico, se puede inferir y se puede determinar que no existe una correlación lineal para estos datos en las 72 pulgadas de la altura con relación al peso de lo que puede tener el pallet. Por lo tanto, asimismo la ecuación que se obtuvo de 31.8 más 1.23x
no puede ser usada para realizar predicciones sin importar la altura, ya que la mejor predicción del peso es el peso medido de 117 libras, lo cual estaríamos basándonos en nuestra media. Ahora, para la siguiente actividad o el siguiente proyecto, se obtuvieron ciertos datos que nos ayudan a determinar para nuestro transporte de esos productos y de esos palets a través de las diferentes ciudades y estados y asimismo de países, cuál puede ser la mejor predicción del consumo de combustible en carretera. Para ello, para la empresa es importante por cuestiones de productividad que se tienen que transferir ciertos materiales de una planta a un centro de distribución, por lo que se requiere evaluar cuál es nuestra mejor opción de transporte para tener ahorros en combustibles significativos. Si se está utilizando un automóvil que pesa aproximadamente 4.000 libras, para este caso, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de energía y de combustible a lo largo de una carretera? Supongamos que existe una correlación entre el peso y el consumo de combustible de la carretera. Bien. Para esto, anteriormente nos entregaron un análisis previo elaborado con una agencia y esto nos puede determinar el siguiente valor que también fue obtenido por los ingenieros de soporte que se tienen en el área, así como los de mantenimiento. Para ello, haciendo uso de esta información y teniendo a Minitab, podemos tomar en cuenta la opción de la regresión y predecir cuál puede ser la cantidad de combustible que podemos tener en nuestra área. Pues bueno, para ello vamos a considerar nuestro proyecto para poder determinar la cantidad de combustible y vamos a hacer nuestro análisis de la regresión para predecirlos. Por lo tanto, vamos a eliminar un poco de la información que ya tenemos previamente capturada. Muy bien. Vamos a considerar nuestros diferentes vehículos y asimismo el peso y el cilindraje que tienen cada uno de ellos. Y nos vamos a ir a estadística, regresión y nos vamos a ir a predecir. Como nos interesa realmente nuestro valor en la carretera y el combustible de acuerdo al peso, nuestro peso nos dice que nuestro vehículo pesa 4.000 libras. Entonces vamos a darle a aceptar y el resultado que obtenemos va a ser nuestra siguiente ecuación de regresión y asimismo nuestra predicción ajustada de 27.0227. Estos valores, lo cual obtuvimos aquí previamente, nos dice que nuestro mejor consumo de acuerdo al ajuste es de 27.028, lo cual nosotros tenemos cercano a este que está aquí, que es de 27.0275. Y esto nos determina que de acuerdo a las 400 libras nosotros estaríamos teniendo un consumo aparente de 27.028 millas por galón. Asimismo, si queremos tener un vehículo mucho más liviano a este, podemos sacar también nuestro consumo de combustible y de esta manera determinar la productividad que se puede esperar de acuerdo a la parte logística del transporte. Ahora, para el tema de la regresión múltiple y cómo aplicamos esto al proyecto, estamos hablando de los rendimientos de acuerdo a los vehículos que estamos teniendo y que usamos en la planta. Para ello, vamos a hacer dos análisis de lo cual hablamos de la carretera, el peso y el desplazamiento y asimismo la carretera con el peso, uno que previamente ya elaboramos. Entonces, de acuerdo a la serie de datos previamente recopilados por la empresa en el rendimiento de los automóviles que manejan el transporte de los productos, se solicitó al Departamento de Mejora Continua determinar la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera, considerando millas por galón, sea la variable respuesta de Y. Y en este caso, como es fácil medir el peso de un automóvil y su longitud, pues determinamos que esas son nuestras variables más sencillas para poder obtener nuestra correlación en esta ecuación. Ahora, es necesario utilizar solamente esas variables, pero para ello debemos determinar cuál es la mejor ecuación y la mejor y la buena para predecir el consumo de combustible en la carretera. Pues para ello vamos a hacer uso de Minitab, el cual ya tenemos nuestros análisis previamente elaborados. Vamos a tomar los datos ya previamente capturados por parte del equipo y vamos a trabajar nuevamente con los resultados que habíamos obtenido. Entonces vamos a tomar en cuenta el resultado siguiente y vamos a tomar nuestra regresión con un modelo ajustado para poder determinar este modelo de regresión.
Entonces nos vamos a ir a estadística, regresión, regresión y nos vamos a ir a ajustar modelo de regresión. Para ello, nosotros vamos a determinar primeramente la ganancia y vamos a tomar en cuenta lo que es la duración. O podemos también tomar en cuenta el presupuesto y cualquiera de las otras variables que tenemos aquí. Para ello vamos a considerar presupuesto, duración y la calificación de acuerdo a este estudio. Entonces, una vez teniendo la información, nos entrega todo este dato donde nos entrega nuestra ecuación de regresión. Y para ello, considerando la información, podemos tener nuestro dato de carretera contra peso desplazamiento o carretera contra peso. Y asimismo podemos tener de nuestra ecuación de regresión los siguientes valores, donde nos dice que el desplazamiento a la capacidad volumétrica o cilindrada tiene el valor más alto de R2 de acuerdo a lo que obtuvimos en nuestro resultado y tiene una R ajustada de 0.74 y un valor de P más bajo, en este caso para la ecuación de la carretera, peso y desplazamiento. Como habíamos mencionado anteriormente en los ejercicios, al tener mucho más variables, esto nos va a determinar mayor complejidad en la ecuación, por lo tanto la correlación puede perderse debido a estas variantes. Por lo tanto, es mejor utilizar la ecuación de la regresión donde solamente se tienen dos valores de variables. Y para ello resulta mejor la de carretera contra peso para poder determinar cuál es realmente mi eficiencia y cuál es la mejor ecuación para predecir el consumo de mi carretera, en la carretera. Entonces, por lo tanto, la que resulta mejor es utilizar esa ecuación, ya que tiene menos variables para poder predecir una complejidad que ésta representa. Entonces, por mi parte, de esta actividad y de este proyecto para los temas de regresión y correlación, sería todo. Muchas gracias.